Hola, en este vídeo voy a tratar el tema de los intervalos de confianza. Los contenidos de la presentación están adaptados del libro de Michael Barron, concretamente el capítulo 9. Primero plantearé los objetivos del tema, luego dedicaré unos apartados a temas introductorios para pasar a continuación a explicar cómo se construyen intervalos de confianza. El objetivo de este tema es comprender la importancia de la estimación, reconocer situaciones en que los diferentes métodos de muestreo son relevantes. Estos dos objetivos están incluidos en la guía docente de la asignatura estadística. Y luego hay otros objetivos complementarios como serían diferenciar entre lo que se conoce como parámetro de una población y estadístico de una muestra, diferenciar entre estimadores sesgados e insesgados, diferenciar entre la estimación puntual y la estimación por intervalo. También deberemos saber construir intervalos de confianza para la media, varianza y proporción de una población y aunque no va a estar tratado en este vídeo, también el objetivo del tema es construir intervalos de confianza para la diferencia de medias y proporciones de dos poblaciones. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción a la inferencia estadística. Como ya se comentó anteriormente, la inferencia estadística consiste en estimar o en inferir los parámetros que pueden ser la media, desviación estándar, en fin, y otros posibles, varianza, de una población compuesta por datos de personas, cosas, a partir de una parte de la misma. En inferencia estadística, al contrario de lo que ocurre en estadística descriptiva, se trabaja con incertidumbre. Es decir, no disponemos de todos los datos porque lo que vamos a trabajar son con muestras. Por tanto, vamos a utilizar variables aleatorias. No disponemos de todos los datos de la población, solo una pequeña muestra, o bueno, puede ser una muestra grande, pero no todos los datos. Así que vamos a tener que utilizar distribuciones de probabilidad para determinar y minimizar el error que se produce cuando realicemos estimaciones. El resultado de la inferencia estadística puede ser un intervalo de confianza, puede ser la comprobación de una hipótesis o un modelo de predicción. Esto se irá viendo en la asignatura en temas posteriores. Vamos a manejar diferentes términos que conviene conocer, como es el término población, muestra, propiedad de cada elemento de una población. Por ejemplo, si estamos con una población de personas, pues el peso, la talla, en fin, o la edad, son propiedades de las personas que forman parte de la población. Luego el muestreo, que es la acción de recopilar datos de un conjunto de la población, no de todos. El parámetro de una población es una característica numérica sobre una población, por ejemplo, la media de las alturas de todas las personas de la población podría ser un parámetro, podría ser también la varianza de la altura. En fin, normalmente lo que se utilizan son la media, la varianza o la proporción. Y el estadístico de una muestra es otro concepto que estamos relacionado con los parámetros de la población, pero en este caso se limita al valor de justamente los datos que hemos extraído de la población que constituyen la muestra. Bueno, esto se entiende mejor en un gráfico en el que planteamos qué es lo que se pretende con la inferencia estadística. Bueno, lo que tenemos es una población, que pueden ser personas, y tenemos sus datos. Lo que hacemos a continuación es extraer o decidir de toda esa población un conjunto de ellos, un conjunto de personas, y nos quedamos con los datos de esas personas, y con esos datos calculamos estadísticos, medidas como la media, la varianza, pero de estos datos de la muestra que hemos extraído, y a partir de los datos de esta muestra vamos a hacer inferencia o estimación sobre los posibles valores que pueden tener los parámetros, que sería la media, la varianza, pero de toda la población. Es decir, a partir de los datos de una parte de la población vamos a intentar determinar cuáles serían los parámetros de toda la población. Es decir, a partir, por ejemplo, de 10 personas, si tenemos su peso, vamos a intentar de inferir cuál es la media del peso de todas las personas, de las miles de personas, por ejemplo, que componen la población, a partir de los pesos de una parte de la población. Hay diferentes métodos de muestreo, porque una parte muy importante de la inferencia estadística o de la estadística inferencial es extraer de una población una muestra representativa de los elementos de la población, por ejemplo, de personas, si estamos utilizando datos de personas. Hay diferentes métodos para hacer esto. Está el método aleatorio simple, que es simplemente aleatoriamente elegir una serie de elementos de la población, pero se puede aplicar un muestreo aleatorio sistemático, en el que elegimos un elemento aleatoriamente y a partir de ahí
mediante un procedimiento sistemático, pues elegimos el resto. Por ejemplo, elegimos una persona, tenemos una lista de personas, elegimos una y a partir de ella, pues cada 5 posiciones cogemos la siguiente. Algo así, podría considerarse muestreo aleatorio sistemático. Luego podemos hacer un muestreo aleatorio estratificado, por ejemplo, dividiendo la población en estratos o categorías para garantizar que en la muestra tenemos representantes de todos los estratos o categorías. La distribución de la muestra en función de estratos se denomina afijación y puede ser de dos tipos. Afijación simple, si a cada estrato o categoría le corresponde el mismo número de elementos, y afijación proporcional, si tomamos elementos en la muestra proporcionalmente al tamaño o al número de elementos que hay en cada categoría en la población. También parecido existe el muestreo aleatorio por conglomerados, en el que dividimos la población en conglomerados o grupos compactos, por ejemplo áreas geográficas, y se eligen aleatoriamente varios conglomerados y luego dentro de ellos, a su vez, otro muestreo aleatorio, pero ya dentro del conglomerado. Y el último tipo de muestreo sería el no aleatorio. En este caso, por ejemplo, porque estamos condicionados por alguna causa. Si queremos solamente tomar datos de personas que cumplen una condición, una edad, mayores de una edad, pues descartamos de la población a todos los demás. Solo nos centramos en hacer un muestreo en personas que cumplen esa condición. Estos tipos de muestreos se pueden entender mejor si se accede al enlace que está disponible en la presentación, donde es una página web en la que se cuenta con gráficos todos estos tipos de muestreo. Relacionado con el muestreo también tenemos el concepto de reemplazamiento. Un muestreo con reemplazamiento es aquel en el que cada elemento de una población puede ser seleccionado más de una vez. Así todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, si en una urna en la que tenemos 100 bolas queremos sacar 10 y vamos sacando de una en una, saco una, apunto a la que he sacado, la vuelvo a meter a la urna, vuelvo a sacar otra. Ese sería un ejemplo de muestreo con reemplazamiento. Si no reemplazo, si la bola no la vuelvo a meter en la urna, la segunda vez, cuando vaya a coger la segunda ya no está, con lo cual esa ya no la puedo volver a elegir. Eso sería un muestreo sin reemplazamiento. Es aquel en el que cada elemento solo puede ser seleccionado una vez. Cuando una población es grande, no suele haber importantes diferencias en los cálculos si utilizamos un muestreo o el otro. Pasamos a una parte importante de la inferencia estadística, que son los estimadores. Para entender lo que es un estimador, primero hay que tener claro lo que es un parámetro y un estadístico. Cuando trabajamos con poblaciones, por ejemplo, poblaciones de personas, lo que calculamos sobre esa población, si disponemos de todos los datos, son parámetros de la población, que puede ser la media, en ese caso se dice que es la media poblacional, por ejemplo, de la media de pesos de las personas de toda una ciudad, pues es la media de los pesos de las personas de la ciudad. Desviación estándar, varianza, y siempre se les pone al nombre el apellido poblacional, media poblacional, desviación estándar poblacional. Pero cuando lo que tenemos es una muestra, si por ejemplo de una ciudad elegimos a 100 personas y hacemos la media de sus pesos, eso lo que es un estadístico. Un estadístico sería una medida también estadística, pero no sobre toda la población, sino solo sobre la muestra que hemos elegido. En ese caso, si calculamos la media de esas 100 personas, de los pesos de esas 100 personas, eso es la media muestral de la muestra. Si calculamos la desviación estándar, pues desviación estándar muestral, varianza muestral, en fin, todos los estadísticos y los mismos que se pueden calcular para la población, pero en este caso para la muestra. Entonces hay que tener claro que en el caso de los parámetros son estadísticos sobre una población y lo que se llaman estadísticos en sí son las medidas sobre la muestra. Bien, pues ¿qué ocurre cuando hacemos inferencia estadística? Lo que disponemos es de la muestra, porque es prácticamente imposible conseguir datos de toda la población. Claro que tenemos una ciudad con 200.000 habitantes, pues es muy posible que no consigamos los datos, los pesos de todos los habitantes. Así que lo que elegiremos será una muestra, no sé, 100, por ejemplo, 100 personas. Entonces, en ese caso, lo que vamos a necesitar, y queremos calcular la media, queremos estimar cuál es la media del parámetro de toda la población. Por ejemplo, la media del peso, el peso medio de todos los habitantes de la ciudad. Pero no disponemos de todos, sino solo de los datos de 100 de ellos, de una muestra. Bueno, pues lo que haremos es utilizar un estimador. Un estimador es una medida que usaremos de un parámetro sobre un parámetro de una población, por ejemplo sobre el peso. La diferencia con el parámetro de la población
es que un estimador es una variable aleatoria, porque si ahora elijo una muestra de 100 personas, me va a dar un valor de la media. Si hago la media de pesos de esas 100 personas, me va a dar un valor. Si elijo otra muestra diferente, de otras 100 personas diferentes que no fueran las anteriores, me va a dar otra media diferente. Si elijo otra muestra, otra diferente. Es decir, que el valor de la media del peso de las personas de cada muestra puede variar. Y lo que voy a tratar de hacer es que con todos esos pesos que yo pueda conseguir por las muestras, pues estimar el valor del parámetro, de la media, el peso, por ejemplo, en este caso, de todas las personas de la ciudad solamente a partir de una muestra. Como las muestras son aleatorias, pues los parámetros, aunque el parámetro de la población no cambia, no es una aleatoria, o sea, la media del peso de los habitantes de una ciudad concreta, ese es un valor concreto, o sea, no es una variable aleatoria. Lo que es aleatorio es la media del peso de las muestras de personas que extraigo de esa población, porque depende de la muestra, de la aleatoriedad de la muestra, de qué muestra haya elegido en cada caso. Entonces, bueno, pues lo que vamos a manejar son estimadores. Los estimadores se denotan con una letra griega y encima un sombrerito, lo que se llama el acento circunflejo, una flecha, para diferenciarlo del parámetro. Es decir, si tenemos un parámetro, el estimador de ese parámetro lo vamos a llamar igual, pero poniéndole encima un sombrerito para diferenciar que este no es el parámetro. Este no, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la media del peso de personas, el parámetro sería la media de toda la población y el parámetro con el sombrerito sería el estimador de ese parámetro, que es la media estimada del peso de esa población obtenido a partir de una muestra de personas de la población. Las propiedades más importantes de un estimador son sesgo, consistencia y normalidad asintótica, que vamos a ver a continuación. Una propiedad importante de los estimadores es el sesgo. Se dice que un estimador es insesgado para un parámetro de una población si la esperanza del estimador coincide con el valor de ese parámetro de la población. Hay que tener en cuenta y recordar que un estimador es una variable aleatoria y como variable aleatoria tiene asociado una esperanza. Entonces, si la esperanza de esa variable aleatoria coincide con el valor que estamos estimando de la población, decimos que es insesgado. Por ejemplo, esto se puede comprobar que ocurre si para estimar la media de una población, por ejemplo, la media del peso de las personas de una ciudad, utilizamos como estimador la media muestral, o sea, la media del peso de las personas que hemos elegido en una muestra, se puede matemáticamente, y está en el libro demostrado, que la esperanza en ese caso de ese estimador coincide con el valor del parámetro de la población. En relación con esto está el concepto de sesgo. El sesgo de un estimador no es más que la esperanza de la diferencia o el error entre su valor y el valor real del parámetro que queremos estimar. En este caso, si por ejemplo lo aplicáramos al parámetro media, la media del peso de personas de una ciudad, bueno, pues si elegimos como estimador el peso, la media del peso de las personas de una muestra que hemos extraído, se puede demostrar, y está en el libro, la demostración matemática de que el sesgo en ese caso es cero. Y es lo que tratamos de conseguir, minimizar en todo lo posible el error que se comete entre el valor del estimador y el del parámetro real que estamos estimando con este estimador. Otra propiedad de los estimadores es la consistencia. Se dice que un estimador es consistente si la probabilidad de su error, la diferencia entre su valor y el valor real del parámetro, tiende a cero cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito. Es decir, que esto se entiende, es de sentido común. Si la muestra, cuanto mayor sea la muestra, menor será el error que cometeremos a la hora de estimar el valor de un parámetro de una muestra, de una población. Es decir, si estamos estimando el valor de la media del peso de las personas de una ciudad y usamos una muestra de 100 personas, seguramente cometeremos un mayor error con esa muestra que si elegimos una muestra de 10.000 personas, porque tenemos más datos y eso es lo que dice la propiedad de consistencia. Es decir, siempre, en lo posible, habrá que tratar de utilizar muestras grandes porque así se va a minimizar el error que se comete al hacer la estimación. Otra propiedad que cumplen los estimadores es que cuando el tamaño de la muestra que se utiliza para calcular el estimador aumenta, es
es grande, el estimador converge hacia una distribución de probabilidad normal, que ya se ha visto en temas anteriores. Entonces se dice que el estimador es asintóticamente normal. Esto no es más que la aplicación del teorema central del límite que ya se vio. Esto tiene una ventaja de que a partir de esta propiedad, pues ya podemos asumir que los estimadores tienen una distribución normal y podemos utilizar los métodos de cálculo y las tablas para la distribución normal. Como lo habitual es utilizar, para facilitar los cálculos, se suele estandarizar las variables aleatorias normales a variables con distribución normal estándar, lo que se suele llamar variable z, pues también se hará en este caso. Entonces, cuando manejemos estimadores, antes de hacer cálculos estadísticos de probabilidad, lo que haremos será estandarizarlo y convertir cualquier valor que tenga el estimador, que es una variable aleatoria, le restaremos la esperanza, dividiremos por la desviación estándar, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de la varianza, y con eso lo habremos convertido, esa variable aleatoria que es el estimador, se convierte en una variable aleatoria normal estándar, con esperanza 0 y desviación estándar 1. Y ya podremos acudir a la tabla correspondiente de la desviación estándar y se facilitarán mucho los cálculos. Cuando hacemos estimaciones de parámetros de una población, podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacer una estimación puntual, es decir, dar un valor concreto. Por ejemplo, en el caso de estimar la media de los pesos de las personas, de los habitantes de una ciudad, pues si decimos que la media de los pesos de esta ciudad es de 50,5 kilos por persona, eso es una estimación puntual. Estamos diciendo un valor concreto. Pero lo habitual no es eso. Lo habitual suele ser hacer una estimación que se llama por intervalo. Entonces, porque habrá menos probabilidad de equivocarnos, donde diremos que, por ejemplo, en el caso de la media del peso de una ciudad, pues diremos la media del peso de las personas de una ciudad concreta está entre 50 y 55 kilos. Eso sería un intervalo. Es lo habitual en estadística y es lo que haremos en este tema. Bueno, ¿y qué estimadores son los que vamos a calcular en este tema? Lo que vamos a hacer es estimar tres parámetros de poblaciones, como es la media poblacional, la varianza poblacional y proporción poblacional. ¿Y qué usaremos para estimar estos parámetros? Pues como estimadores usaremos, en el caso, que es lo lógico, en el caso de querer calcular o estimar la media de una población, usaremos como estimador la media de los datos que tengamos en la muestra. Para la varianza poblacional usaremos como estimador la varianza muestral, y para proporciones poblacionales, proporción muestral. Hay que tener en cuenta que vamos a utilizar diferentes símbolos para representar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la media es una letra griega, como ya sabemos. Media poblacional, pues la media muestral será X, que representaría los datos que incluye la muestra. La variable aleatoria, que representa cada muestra que tomamos, pues con una rayita encima. Eso es el nombre que vamos a darle al estimador de la media. Cuando estimemos la varianza poblacional, lo vamos a anotar como al estimador como S elevado al cuadrado, ya que en el caso de la poblacional era sigma elevado al cuadrado, pues en el caso del estimador, lo más parecido, en lugar de sigma, S, la letra S elevado al cuadrado. Y para la proporción, pues usaremos la P para la proporción poblacional y como estimador la P con el sombrerito, que representaría, esto representa el estimador de la proporción poblacional. Ahora veremos qué es cada cosa, pero hay que tener en cuenta que la notación que usaremos en todas las expresiones matemáticas pues serán estas que están comentadas en esta tabla. Entonces lo que vamos a aprender es a calcular tres estimadores: la media muestral, la varianza muestral y la proporción muestral. Son estimadores, cada uno de ellos, del correspondiente parámetro de la población: la media poblacional, varianza poblacional y proporción poblacional. Vamos a empezar por el estimador media muestral. Es el que utilizaremos cuando tengamos que estimar la media de una determinada propiedad de una población. Por ejemplo, los pesos de personas. Tenemos una población de un número muy grande de personas, no sé, 200.000, por ejemplo, una ciudad. Bueno, pues lo que queremos es estimar esa media de los pesos de las personas utilizando solo una muestra de n personas, de elementos. Y la propiedad en este caso es el peso. Ya utilizamos el término propiedad para referirnos a una propiedad de los elementos de la población. Los elementos serían las personas, si fueran los habitantes de una ciudad. Propiedad puede ser el peso, puede ser la edad, la altura, en fin,
como ejemplo podrían ser los pesos. Bueno, entonces lo que tenemos, vamos a llamar X a la lista, al conjunto de los pesos de las n personas que hemos tomado como miembros de la muestra que hemos elegido de forma aleatoria. Entonces lo que vamos a tener lo que queremos estimar es la media del peso de toda la población, o sea, la media de esa propiedad de la población. Vale, bueno, pues ¿qué estimador vamos a utilizar? Ya lo hemos dicho antes, como estimador vamos a utilizar la media de la muestra, que se calcula muy fácilmente, no tenemos más que sumar. Si fueran pesos, los n pesos de las n personas, dividimos entre n y ya tenemos calculado el estimador. Ya estaría. Con esto estaríamos diciendo que la media de toda la población estimamos que puede ser este valor que me dé, porque es el que he calculado utilizando como estimador los pesos de las personas de la muestra. Es un estimador insesgado. Bueno, esto se puede demostrar, no lo voy a hacer yo, pero y con lo cual podemos demostrar que la esperanza de esta variable, que es una variable aleatoria, porque ahora mismo tiene un valor que acabo de calcular, pero si elijo a continuación otra muestra diferente, me va a dar otro valor diferente, porque depende de las personas que haya elegido en la muestra. Entonces, al final, si la idea es elegir muchas muestras, y lo que tengo es una variable aleatoria porque va a cambiar su valor en función de la muestra que se elija. Bueno, pues se demuestra que es insesgado. ¿La varianza de este estimador cómo se calcula? Pues sería la varianza de la variable aleatoria. Se puede desarrollar el cálculo y al final pues se obtiene un valor que no vamos a utilizar demasiado la varianza en el tema por falta de tiempo, pero también se podría calcular la varianza del estimador ya que es una variable aleatoria. Hemos dicho que es insesgado, había otras dos propiedades de los estimadores, que era la consistencia. Bueno, pues es un estimador consistente porque su error tiende a cero cuando mayor es el tamaño de la muestra. Cuanto más personas tengamos, y si calculamos el peso medio de las personas de la muestra, si esa muestra es muy grande, pues cuanto más grande sea, mejor se aproximará a lo que es la media real del peso de toda la población. Y además es asintóticamente normal. Se demuestra también que tiene una distribución aproximadamente normal cuando n es grande, cuando el tamaño de la muestra es grande. El siguiente estimador que podemos utilizar es el de la varianza poblacional, que en este caso como estimador usaremos la varianza muestral. La idea es la misma que antes, solo que en lugar de estimar la media de una población, queremos estimar la varianza de una propiedad de una población. Por ejemplo, la varianza del peso de todas las personas de la población de una ciudad, por ejemplo. Bueno, pues en este caso lo mismo. Tenemos una muestra que vamos a llamar X con los pesos de las n personas. El parámetro que tenemos que estimar es la varianza de la población, que es sigma al cuadrado. Y como estimador vamos a utilizar, ya lo hemos dicho antes, como estimador la varianza de la muestra, que la llamamos S al cuadrado, que es la varianza. S sin el cuadrado sería la desviación estándar. Pero bueno, habitualmente los cálculos se hacen sobre la varianza y luego la estimación estándar se calcula simplemente haciendo la raíz cuadrada. ¿Cómo se calcula? Pues aquí está la fórmula, sumatorio de la resta. Se restan cada valor que tengamos de la muestra, cada peso que tengamos de las personas de la muestra, lo restamos de la media que se calculaba, como ya vimos antes, la media de los pesos de esa muestra, le damos al cuadrado, le hacemos la suma y dividimos entre n menos 1. Aquí no se divide entre n porque para garantizar que el estimador es insesgado. Entonces, este estimador, matemáticamente, si la división que se hace es entre n, en el sumatorio se hace entre n menos 1, se demuestra que se consigue un estimador insesgado. Si se pusiera n, no se cumpliría la propiedad de que sea insesgado. Esto nos da un poco igual. Nosotros solo tenemos que saber que la fórmula es esta, pero que sepáis, y en el libro está demostrado matemáticamente, si tenemos gracias a esta división, en lugar de n-1, se consigue que la media, que la esperanza de este estimador, de esta varianza, coincide con el valor real de la varianza de toda la población. Es un estimador consistente, como el caso de la media. Su error tiende a cero cuando mayor es el tamaño de la muestra y es asintóticamente normal. La variable aleatoria que representa este estimador, que sería la variable aleatoria S al cuadrado, es aproximadamente normal cuando el tamaño de la muestra es grande. Y el último de los estimadores que vamos a manejar es la proporción muestral. Es cuando queremos estimar
una proporción en una población. Y no disponemos de todos los datos de la población, solo de una parte. Como siempre, tendremos una muestra, que vamos a llamar X, con n datos sobre una propiedad de una población. Por ejemplo, el peso de n personas. Bueno, ¿qué es lo que queremos estimar? Lo que queremos es estimar la proporción de personas de la población que cumplen una condición. Por ejemplo, aquellas personas que pesan menos de 50 kilos. Podría ser una proporción. ¿Qué proporción de toda la población, de toda la ciudad? Si tenemos una ciudad de 100.000 habitantes, si yo digo que la proporción de personas que tienen menos de 50 kilos es de un 10%, pues quiere decir que hay 10.000 personas que tienen que pesan menos de 50 kilos. Pero eso no lo puedo asegurar al 100% porque no tengo los datos de las 100.000 personas de la ciudad. Si lo que puedo conseguir a lo mejor son datos de una muestra de personas, de 20, 30, 100 personas las que sean. Entonces, lo que vamos a hacer es usar como estimador para la proporción que estamos buscando de toda la población es la proporción de las personas que cumplen esa misma condición, por ejemplo, que pesen menos de 50 kilos, pero en el conjunto de las personas que tenemos, de las n personas. Entonces, la proporción se calcula, número de elementos que cumplen la condición, dividido entre el total de elementos. Nos dará un número que multiplicado por 100 sería el porcentaje de personas, de elementos de la población que cumplen esa condición. No podemos asegurar al 100% que esa proporción sea la misma en toda la población, pero será una aproximación. Lo que estamos haciendo es una estimación. ¿Okay? Cometeremos un error, pero si usamos este estimador, pues es con el que menor error vamos a cometer, porque es insesgado, se demuestra matemáticamente. Esta demostración no tenemos que hacerla nosotros, pero está demostrado. Es consistente, tiende a cero su error cuanto mayor es el tamaño de la muestra, y también se demuestra que tiende a una distribución de probabilidad normal cuando el tamaño es grande. Hay que volver a recordar que estos estimadores, en este caso P con la flechita arriba, es una variable aleatoria, mientras que la proporción en la población no es ninguna variable aleatoria. Esto es cierto, esto es un valor concreto, pero el que nosotros calculamos al final es una variable aleatoria porque su valor puede ser diferente en función de la muestra que tomemos de la población. Bueno, pues pasamos ya entonces a lo que nos interesa sobre todo de este tema, que son los intervalos de confianza. Normalmente cuando uno hace estimación no ofrece un valor para un parámetro de una población, sino un intervalo, porque para cometer un error menor, en lugar de un dato, digo, no, pues el valor de este parámetro de la población va a estar entre este y este. Y bueno, pues es lo que se llama un intervalo de confianza. La definición formal sería que un intervalo de confianza con los extremos A a B, desde el valor A hasta el valor B, es un intervalo de confianza para un parámetro de una población, por ejemplo, para la media de la población de una propiedad como es el peso de personas, por ejemplo. Entonces, repito, un intervalo A a B es un intervalo de confianza para un parámetro con un nivel de confianza de 1 menos alfa si el intervalo contiene el valor del parámetro con una probabilidad de 1 menos alfa. Matemáticamente lo que podemos decir es que la probabilidad de que el parámetro de la población, de que la media de los pesos, por ejemplo, de las personas de una ciudad esté entre el valor A y el valor B, es 1 menos alfa, la probabilidad de acertar. Esto hay que tener en cuenta porque se va a manejar constantemente 1 menos alfa, que es esto que se llama nivel de confianza, o probabilidad de cobertura o probabilidad de acertar en la predicción. ¿Vale? Es un valor entre 0 y 1. Cuanto más, si fuera 1, entonces seguro, estaremos acertando. Seguro que en el caso de que el parámetro fuese la media de los pesos de personas, pues si conseguimos que el nivel de confianza sea 1, podemos decir que estamos seguros que el peso de las personas de la ciudad, de todas las personas, la media del peso está en este intervalo. Normalmente nunca llegaremos a 1, manejaremos valores como 0,99, que es el 99%, entonces digamos la probabilidad de acertar va a ser de un 99%, un 95, un 90 son los valores que manejaremos habitualmente, que son los que se utilizan en los estudios estadísticos. Bien, pues entonces hemos dicho que la probabilidad de acertar o el nivel de confianza es 1 menos alfa. Entonces, ¿qué es alfa? Alfa es lo contrario, es lo que se llama el nivel de error o nivel de significación y representa lo contrario que la confianza, es decir, la probabilidad de no acertar en la predicción. Es un poco enrevesado, ¿por qué no manejamos entonces alfa y si manejamos 1 menos alfa? Bueno, habitualmente
en los libros de estadística, en los estudios, pues lo normal y lo que el acuerdo, digamos, de los que hacen estudios estadísticos es que lo que normalmente se maneja, ese nivel de confianza, es 1 menos alfa, pero sabiendo que alfa es el nivel de error. Pero cuando se plantea un problema, por ejemplo un examen, el enunciado nos puede dar una de las dos cosas. Hay que saber del enunciado averiguar qué es alfa. Si me dicen calcular un intervalo de confianza con un nivel de significación de 0,1, pues ya me están dando el enunciado que alfa es 0,1. Pero me podrían plantear el enunciado diciendo calcular un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 99%. Entonces, cuando vamos a resolver ese problema, tenemos que darnos cuenta de lo que nos han dado es el nivel de confianza, con lo cual, que sería, si es del 99%, es 0,99, y entonces tenemos que decir 1 menos 0,99 es 0,01. Alfa, que es lo que nos va a hacer falta luego en los cálculos, en ese caso es 0,01. Pero el enunciado no nos ha dado alfa, nos ha dado 1 menos alfa. Eso hay que tener cuidado y cuando se nos plantea un problema hay que saber distinguir si el enunciado nos está dando alfa o nos está dando 1 menos alfa. Y si nos da 1 menos alfa tenemos que calcular alfa antes de empezar a hacer cálculos porque es lo que nos hará falta en las fórmulas. Bueno, vamos a gráficamente podemos representar los intervalos de confianza. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que un intervalo de confianza se construye a partir de una muestra de la población. Y va a depender, el intervalo depende de la muestra que se haya elegido. Si yo elijo por ejemplo, el ejemplo de siempre, si yo tengo una ciudad de 100.000 personas y quiero calcular en qué intervalo de valores está la media del peso de las personas de la ciudad, si elijo 100 personas hoy y calculo la media con los pesos de las 100 personas, me va a salir y calculo un intervalo a partir de esa información, me saldrá pues un intervalo, por ejemplo, el que está más arriba de este diagrama de la figura 9.2 del libro. Si mañana elijo otra muestra diferente de otras 100 personas, pero que pues tendrán pesos diferentes, calculo el intervalo y me sale otro. Bueno, pues al final lo que debe quedar claro es que como ya he repetido varias veces, para calcular el intervalo de confianza vamos a utilizar un estimador, que es una variable aleatoria. Y es aleatoria porque depende de la muestra que hayamos tomado. Si elegimos 10 muestras diferentes, nos va a salir 10 valores diferentes. Pero lo que sí que sabemos, al ser un estimador insesgado, es que al final la media o la esperanza de esta variable aleatoria, que puedo calcular para diferentes muestras, va a tender siempre, va a ser lo que estamos buscando, lo que estamos estimando, que es el parámetro, por ejemplo, la media de los pesos de la población. Pero hay que tener claro que el parámetro de la población no es una variable aleatoria. O sea, la media de pesos de esta ciudad de 100.000 habitantes concreta es un valor concreto. Lo que pasa es que no podemos calcular porque no podemos llegar a obtener los pesos de las 100.000 personas. No consigo que me den todos los pesos, entonces no lo puedo calcular. Pero si lo pudiera calcular es un valor, o sea, no es una variable aleatoria. Es un valor, se llamaría una variable estadística, pero una variable estadística no es una variable aleatoria. Entonces lo que sí que va a ocurrir, en la gráfica se ve muy bien, que esta variable, perdón, este valor que es el parámetro de la población, pues siempre lo habitual es que esté dentro del intervalo. Puede ocurrir que no, en algún caso, porque ya sabéis que porque depende del nivel de confianza que hemos dicho antes, con que digamos indiquemos los valores de este intervalo. Entonces, al final siempre hay una posibilidad de que no esté en el intervalo, pero será seguramente el 0,01 cuando hagamos los cálculos, dependiendo de lo que nos pida el enunciado. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo. Si tuviéramos una población de personas, podríamos manejar como propiedad de cada persona su peso. Entonces, un parámetro de esta población podría ser la media del peso de toda la población. Sería una media poblacional. Si calculásemos un intervalo de confianza para la media poblacional utilizando una muestra, bueno, aquí no sabemos exactamente de cuántos elementos la muestra, nos da igual, pero suponemos que lo hemos hecho y nos ha resultado un intervalo entre 33,55 y 66,45 kilos. Y un nivel de confianza del 90%, es decir, 1 menos alfa, 0,9. Bueno, ¿qué significa esto? Significaría que la probabilidad de acertar, es decir, de que hayamos encontrado un intervalo que realmente incluya
el parámetro de la media poblacional es del 90%. Eso es lo que significa el nivel de confianza. El nivel de, como ya sabemos, el 90%, el nivel de confianza, se refiere a la proporción de intervalos de confianza que contienen el peso medio de la población. Es decir, si calculásemos 100 intervalos de confianza para el peso medio, utilizando 100 muestras diferentes, 90 de ellos serían válidos, es decir, incluirían la media poblacional del peso, y 10 de ellos no serían válidos. Eso es lo que significa. Por tanto, al final, el nivel de confianza es lo que representa la probabilidad de encontrar un intervalo válido, un intervalo de confianza válido de los que se podrían obtener. ¿Cómo se construye o cómo se calcula un intervalo de confianza? Pues se puede hacer en 4 pasos. Primero, necesitamos una muestra de la población. La obtenemos, no sé, puede ser aleatoria, como hemos visto antes, estratificada. Al final tenemos que conseguir, por ejemplo, si hemos decidido que para la población una muestra de 100 valores, pues una muestra de 100 valores. A continuación calculamos el valor del estimador. Si fuera la media, pues y queremos estimar la media de la población, pues calcularemos la media de los datos de la muestra. Y a continuación hay que calcular el margen. Hasta aquí era lo que se hacía justo cuando calculábamos un estimador, ya lo vimos anteriormente. Pero para un intervalo de confianza lo que hay que hacer algo más. Hay que calcular el error, margen de error que hay que sumar y restar a este estimador para obtener los límites del intervalo. Para ello, pues hay que tener en cuenta que el estimador es una variable aleatoria y como ya sabemos que estos estimadores, lo hemos dicho, todos los que vamos a manejar, asumimos que tiene una distribución de probabilidad normal, pues con esa información vamos a ser capaces de calcular este error que hay por encima o por debajo del valor que hemos calculado como estimador. Y al final el intervalo de confianza tendrá 2 límites. El límite inferior será el valor del estimador que hemos calculado menos el error que hemos estimado que puede tener, y como límite superior el valor del estimador, por ejemplo la media de la muestra que hemos obtenido, más ese error. Bueno, pues lo que nos hace falta es saber cómo calcular ese error, porque cómo se calcula el estimador ya lo vimos en diapositivas anteriores. Vamos a ver entonces cómo se calcula un intervalo de confianza. Para ello lo primero que hay que hacer es estandarizar el estimador. El estimador que se va a utilizar para el intervalo de confianza ya sabemos que es una variable aleatoria, ya lo he dicho varias veces, y además ya hemos dicho que tiene la propiedad de que es una variable aleatoria con distribución de probabilidad normal. Pero claro, para hacer cálculos siempre hay que tratar de estandarizar las variables aleatorias normales a una variable con distribución de esperanza 0 y desviación estándar 1, que es lo que se conoce como una variable o una distribución normal estandarizada o estándar. Entonces vamos a hacerlo y era tan sencillo como, ya lo vimos en temas anteriores, estandarizar una variable aleatoria normal es solamente hay que restar al valor de la variable su esperanza y dividir entre su desviación estándar. Si hacemos eso para cada valor de la variable aleatoria, la estamos convirtiendo en un equivalente, pero que es normal estándar, con esperanza 0, desviación 1. O sea, una variable normal que se llama N01. Bien, pues esto lo tenemos que hacer siempre, porque a partir de ahora todas las operaciones se hacen con la variable estandarizada y que tiene la ventaja de que podemos acudir a la tabla correspondiente donde están tabulados los resultados de las probabilidades de las variables aleatorias con distribución estándar 0,1, normal con estándar 0,1. Si no, tendríamos que hacer cálculos y se complicarían las operaciones. Así que lo más cómodo y fácil es primero estandarizarlo. Y ahora hace falta entender el concepto de cuantil. He puesto una nota al final de la diapositiva para recordar el concepto de cuantil. Vamos a recordarlo. Dado una variable aleatoria x, el cuantil x es el valor x de la variable tal que la probabilidad de que esa variable sea menor o igual que ese valor x es el valor de ese cuantil q. En definitiva, si a mí me dicen, si yo digo que la probabilidad de que una variable sea menor o igual que 28, por ejemplo, es igual a 0,1, esa probabilidad, lo que estoy diciendo es que el cuantil de 0,1 de esa variable es 28. Es decir, el valor por tal que
la probabilidad de que esa variable sea menor que ese valor es igual a 0,1, es 28 en este caso. Por ejemplo, a mí me podrían preguntar en un ejercicio, diga, ¿cuál es la probabilidad de que una variable sea menor o igual que 28? Pues lo calculo y me da lo que sea, 0,1. Pero me podrían hacer una pregunta en un ejercicio al revés. Dígame, ¿cuál es el valor de una variable para que la probabilidad de que sea menor que ese valor sea igual a 0,1? Me lo preguntarían al revés. Me darían la probabilidad y le tengo que dar la variable que cumple esa probabilidad. Pues sería esa la idea del cuantil. Es el valor de la variable que me preguntan que cumple con esa probabilidad del cuantil o 0,1. El valor del cuantil es un valor entre 0 y 1, 0,1, 0,2, lo que sea. También hay que tener en cuenta que en las variables aleatorias continuas hay que recordar que la probabilidad de que el valor de la variable sea menor o igual que un valor es igual que sea menor que ese valor. O sea, no es como las variables discretas en las que como esto no se cumple. Pero en una variable continua que hay infinitos valores para una variable, pues ya se vio en su día que se cumple, que la probabilidad de que sea menor es igual que sea menor igual. Y luego, como seguramente nos sonará el concepto de percentil, que ya vimos en algún momento, pues hay que tener claro que un cuantil equivale a un percentil Q por 100. Es decir, si a mí me dicen el cuantil 0,1, los cuantiles siempre van entre 0 y 1. Si me están diciendo en algún caso del cuantil 0,1, es lo mismo que si me hablaran del percentil 0,1 por 100, que es 10. Es decir, el percentil 10 es el cuantil 0,1. El percentil 25 es el cuantil 0,25 y así, ¿no? O sea que son conceptos que están relacionados, el concepto cuantil con percentil. Bueno, pues si más o menos ha quedado claro lo que es el cuantil, nos va a hacer falta este concepto, habrá que darle vueltas y recordarlo, porque para calcular el intervalo de confianza lo necesitamos, ¿vale? Y para ello vamos por pasos. Ya hemos dicho, hemos empezado diciendo que hay que estandarizar el estimador, que es una variable aleatoria, ya la hemos convertido en una variable z, que es una variable normal estándar. Vale, pues los valores de la variable z, que es una variable estandarizada, correspondiente a los cuantiles alfa dividido entre 2, acordaros, y 1 menos alfa dividido entre 2, se denominan valores críticos y se denotan como, aquí está en estas expresiones, lo que significa, se denotan, por ejemplo, z alfa, y su índice pone alfa medios, se dice que es Q multiplicado por 1 menos alfa medios. Bueno, pues esto al final lo que está diciendo es que la probabilidad de que la variable aleatoria z normalizada, o sea, estandarizada, sea menor o igual que ese valor crítico, z dividido entre alfa medios, es igual a 1 menos alfa medio. Bueno, esto ahora lo vamos a ver a continuación gráficamente, que se entiende mucho mejor, pero bueno, aquí lo he querido dejar de forma matemática porque cuando hagamos cálculos habrá que aplicar esto. Por lo que al final, entonces, lo que nos interesa es el intervalo de confianza. Bueno, pues lo que dice, lo que se puede demostrar es que el intervalo de confianza al final, que es lo que nos interesa, y al final esto es una demostración, pero que cuando hagamos problemas, pues nos basaremos directamente en unas tablas que comentaré después. Pero al final el intervalo de confianza dijimos antes que era el estimador menos un error que se puede cometer. Y el límite superior, el estimador, más un valor de error, que es el mismo, pero hacia arriba. Vale, bueno, pues esto lo hay que saber calcular y ahora lo veremos usando tablas cómo se calcularía. Bueno, gráficamente se puede entender mejor lo que hemos visto con notación matemática y me voy a basar en la figura 9.3 del libro. Bien, ahí lo que aparece en esa figura es la típica distribución de probabilidad de una variable aleatoria normal estandarizada, es decir, centrada en 0. Aquí en la parte de abajo, esta sería la variable, lo que hemos llamado variable z, estandarizada. En la parte de abajo estaría los valores posibles de z, y esto sería la probabilidad. El área que encierra esta curva, recordar que es la probabilidad de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. La suma de todo el área es 1 y lo que va indicando cada valor de la función sería la probabilidad de que la variable tuviera un valor, aunque una variable de este tipo puede tener infinitos valores, pero bueno, esta curva nos da idea de que dónde están las mayores probabilidades, siempre alrededor del 0 en este caso, porque es una variable normal 0,1, es decir, la esperanza es 0, con lo cual la mayor probabilidad sea siempre que la variable tenga un valor cercano a 0.
cuanto más nos alejemos del cero, las probabilidades bajan y prácticamente son nulas a partir ya de un determinado punto. Bueno, pues lo que nos interesa de este es justificar por qué hemos elegido en la diapositiva anterior, se hablaba de estos valores z alfa dividido entre 2 y menos z alfa entre 2, o lo que era lo mismo, el cuantil alfa medio de la variable aleatoria z y el cuantil 1 menos alfa medio. Bueno, pues hay que manejar esos valores porque se demuestra gráficamente, se puede ver que el área que está encerrada en la curva entre esos dos valores justamente coincide con 1 menos alfa. O sea, si entre el cuantil alfa medios y el cuantil 1 menos alfa medio está el área equivalente a 1 menos alfa, que es justamente lo que queremos que tenga como probabilidad de acertar o nivel de confianza nuestra estimación. Entonces, bueno, pues al final para calcular el intervalo de confianza hay que ver cuál es el intervalo para la variable z normalizada en la que se cumple que la probabilidad de los valores de ese intervalo sea lo que nos dice el enunciado, 1 menos alfa. También se puede ver de forma contraria. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Si esta es la probabilidad de acertar, este intervalo justo es el que me encierra toda el área que representa la probabilidad de acertar, ¿cuál es la probabilidad de error? Pues sería lo que está fuera. Y lo que está fuera sería, como es simétrica la figura, todo lo que hay a la izquierda del cuantil alfa medios, este área se demuestra que es alfa medios. Y todo lo que hay a la derecha del otro cuantil, del otro extremo, es alfa medios. Si sumamos las dos áreas, da alfa. Y es justo lo que representa. Todo lo que está fuera de este intervalo es la probabilidad de error, y sería alfa. ¿Y alfa qué era? Alfa era el nivel de significación o nivel de error. Por tanto, el área central es el nivel de confianza o de acertar. Y la suma de las dos áreas laterales es alfa, que es el nivel el nivel de error o nivel de significación, alfa. Esto, aunque parece complicado, se va a simplificar mucho porque al final lo que vamos a manejar es una tabla y poco más y valores de alfa que nos den los enunciados de los problemas. Como habitualmente en los problemas los valores de alfa suelen ser típicos y suelen ser 0,01, 0,05 y 0,1, pues con esta tabla que pongo aquí, bueno, el enunciado también lo puede indicar como nivel de confianza. Si nos dice el nivel de confianza del 90%, hay que saber que eso es 1 menos alfa. Y alfa en ese caso sería 0,1. Si nos pide un problema que hagamos cálculos con un nivel de confianza del 95%, hay que tener en cuenta que eso es 0,9. 1 menos alfa sería en ese caso 0,95 y alfa, pues 1 menos 0,95, que es 0,05. Y si en un problema nos piden que hagamos los cálculos con un nivel de confianza del 99%, pues lo que nos están diciendo, y tenemos que ser conscientes de ello, de que 1 menos alfa es 0,99. Como en los cálculos nos hace falta alfa, pues alfa en ese caso 0,01. Bueno, pues en esto, como son los casos típicos, no haría falta ni hacer los cálculos, porque ya los he puesto yo aquí en esta tabla. Ya el z alfa medios, que es lo que nos hace falta en la fórmula matemática, como veremos ahora después, pues ya en estos tres casos, que son los más típicos, es 1,64 en el caso de alfa cuando es 0,1, cuando alfa es 0,05, z alfa medios es 1,96 y cuando es 0,01, z alfa medios es 2,58. Entonces, en ese caso es que tendríamos esta tabla y no tendríamos ni que hacer los cálculos, como veremos en los ejemplos que vendrán a continuación. Bueno, vamos a empezar entonces a calcular intervalos de confianza y comenzaremos con el cálculo de intervalos de confianza para la media poblacional. En este caso vamos a manejar una tabla donde estarán resumidas las fórmulas que hace falta utilizar, que no hace falta memorizar porque estarán en la tabla, pero en esa tabla veremos que hay casos posibles. Me voy a resumir los casos que nos vamos a encontrar. El primer caso sería cuando la varianza poblacional es conocida. En ese caso se utiliza un estimado con distribución normal, que ya veremos. Luego también tenemos el caso de que la varianza poblacional sea desconocida. En ese caso habrá que distinguir si la muestra que tenemos es grande, entendiendo como una muestra grande aquella que sea mayor o igual que 30 o mayor que 30, los autores no se ponen de acuerdo en si el límite es este. Nunca en los problemas habrá duda porque se pondrá un tamaño suficientemente grande para considerar que es tamaño grande, por ejemplo 100,
y se indicará que la muestra es de tamaño suficientemente pequeño para que no haya dudas. Por ejemplo, si en un problema se plantea una muestra de un tamaño 10, está claro que es pequeña. Bueno, pues en ese caso sí que hay que tener en cuenta el tamaño de la muestra, porque para una muestra grande se utiliza también un estimador para la media con distribución normal, como ya veremos. Pero si la muestra es pequeña, menor de 30, y si sabemos que los datos tienen una distribución normal, entonces se utiliza un estimador con una distribución no normal, sino t-de-student, que ya también veremos con ejemplos. Y el último caso sería una muestra pequeña cuando los datos no tienen distribución normal o la distribución de probabilidad de los datos es desconocida. En ese caso no se puede resolver con las fórmulas que se estudian en este tema, que serían casos paramétricos, como ya comentaremos en temas posteriores, y habrá que aplicar técnicas de inferencia no paramétrica, como comentaremos, que están en el libro, están explicadas en el capítulo 10. Como decía, va a ser fácil resolver los problemas porque en esta tabla estará siempre disponible. Una tabla en la que sabemos qué fórmulas hay que aplicar en cada caso para calcular el límite inferior y superior de cada intervalo. Aunque lo mejor es ver ejemplos concretos antes de empezar a resolver problemas, para que nos quede claro en cómo se construye o calcula el intervalo de confianza para la media poblacional, vamos a comentar qué valores nos tienen que proporcionar en un problema para hacer ese cálculo, qué valores necesitamos. Bueno, primero, en este caso, saber que el parámetro que queremos calcular, sobre el que queremos calcular el intervalo, es la media poblacional. Eso está claro y nos lo tienen que indicar en el problema a resolver. ¿Y luego qué valores necesitamos para resolverlo? Pues necesitamos los datos de una muestra, del problema concreto que sea. Por ejemplo, si estamos hablando de personas y lo que queremos es estimar el intervalo de confianza para la media de los pesos de las personas, tendremos una muestra de pesos y lo que tendremos que calcular es la media muestral, la media de esos valores que nos dan en la muestra. Y eso es el estimador. Como ya hemos dicho, el estimador sería, en este caso, para la media poblacional se utiliza la media muestral. Como los datos los tendremos, se sumarían, se dividiría entre n y ya tendríamos el estimador, el valor del estimador. Pero como es un intervalo de confianza, ahora habrá que calcular los límites del intervalo alrededor de este valor central que es el estimador. Tendremos el tamaño de la muestra, nos deben proporcionar la varianza poblacional. Si no nos lo proporcionan, es uno de los casos que ya vimos que estaba en la tabla prevista. Entonces, en este caso, tenemos que calcular nosotros, en lugar de utilizar la varianza poblacional, habrá que utilizar la varianza muestral, habrá que calcular la varianza con los datos de la muestra, usando la fórmula correspondiente. Tenemos todos los datos, tenemos ya la media calculada antes, pues se calcularía la varianza muestral. Repito que si no nos lo da el ejercicio. Si fuera conocida, entonces sería un dato del problema. También nos tienen que proporcionar el nivel de error o significación para el cual tenemos que hacer los cálculos. O lo que es lo mismo, el nivel de confianza. En algunos problemas lo que nos dará sea nivel de confianza y tendremos que de ahí obtener alfa, y en otros nos pueden dar directamente el nivel de significación o de error, que eso sabemos que es alfa. O sea que hay que tener cuidado porque en un caso nos lo pueden dar de una manera o de otra y al final lo que nos hace falta calcular es alfa para hacer los cálculos. Y luego ya tendremos el caso para calcular los límites del intervalo, utilizaremos un valor crítico que dependerá de si el estimador se considera que tiene distribución de probabilidad normal, que era cuando la muestra es grande. En ese caso, pues habrá que utilizar la tabla 4 del libro. Y en el caso de que el estimador se considere que tiene distribución t-de-student, y eso cuando ocurre, cuando la muestra es pequeña, como ya hemos dicho antes, en ese caso tendremos que el valor crítico que nos va a hacer falta en las fórmulas hay que obtenerlo de otra tabla. La tabla 5 del libro, que es donde está es la tabla de la distribución t-de-student. Vamos a ver entonces un primer ejemplo de un ejercicio, que sería el ejemplo 9.13 del libro. En lo que se pide es construir un intervalo de confianza del 95%, supone de confianza, de nivel de confianza, para la media poblacional basada en una muestra de mediciones con distribución normal. Ya nos están avisando de que tiene distribución normal, nos lo avisan porque como es una muestra pequeña, pues habrá que tenerlo en cuenta
en el segundo apartado. Pero bueno, son 6 datos de unas mediciones que se supone que ha tomado algún aparato y nos preguntan en el apartado A que calculemos el intervalo sabiendo que el dispositivo de medición que ha tomado los datos garantiza una desviación estándar de 2,2. Bien, pues vamos a primero resolver este apartado porque para el otro nos hace falta dar unas explicaciones adicionales, que sería cuando se desconoce el valor de la desviación estándar. Bueno, vamos entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando se nos plantea un ejercicio de este tipo es consultar la tabla de resumen donde se nos dice las fórmulas que hay que aplicar. Entonces, en este caso, como hemos leído en el problema, que se conoce porque nos lo han dado, que era 2,2 la desviación estándar, por tanto se conoce la varianza. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, como conocemos la varianza, sabemos que estamos en esta fila de la tabla. El tamaño de la muestra es cualquiera, en este caso es 6, pero como nos da igual, porque si se conoce la varianza, las fórmulas son estas. Entonces hay que aplicar las dos fórmulas para calcular el límite inferior y el superior. Para calcular esta fórmula nos harán falta la media muestral, el valor crítico z alfa medio, la desviación estándar que ya nos lo han dado y el tamaño de la muestra que también la sabemos que es 6. Así que podemos resolverlo. Vamos entonces a hacer el cálculo. Antes de calcular los datos vamos a ver si tenemos todos. Ya sabemos según la tabla que las fórmulas a aplicar son estas dos, el límite inferior y el límite superior. De momento, lo primero que nos hace falta es la media. ¿Lo tenemos? Pues sí, porque el estimador que se utiliza en este caso para la media poblacional es la media muestral. Tenemos los 6 datos de la muestra, los sumamos, dividimos entre 6 y ya tenemos la media muestral. 6,5 que va a ser el punto central del intervalo de confianza. Este es el estimador. Pero ahora lo que nos falta es calcular los márgenes de error hacia izquierda y hacia derecha para los límites inferior y superior. Entonces seguimos con la fórmula, ya tendríamos la media, ahora nos faltaría n, porque hay que hacer la raíz cuadrada de n, lo tenemos porque n es 6, también en el numerador del segundo término de la fórmula hace falta utilizar la desviación estándar, que también la tenemos, 2,2, y ahora nos faltaría el valor crítico z alfa medio. Bueno, para eso tenemos que saber primero qué es alfa. Alfa lo tenemos, sí, porque nos lo dio el enunciado. El enunciado nos dijo que con un nivel de confianza del 95%, por lo tanto, sabemos que alfa es lo contrario, que el nivel de confianza es el nivel de significación, que es 1 menos eso que nos han dado, 0,95. Así que alfa es 0,05. Vale, pues lo que tenemos que hacer a continuación es calcular el valor crítico z alfa medios, en este caso alfa ya lo sabemos, 0,05. ¿Y cómo se calculaba el valor crítico z alfa partido por 2? Bueno, pues esto por definición, ya lo vimos anteriormente, por definición es el cuantil 1 menos alfa medios. Como alfa lo tenemos, que es 0,05, dividimos entre 2, hacemos 1 menos eso que nos ha dado y nos queda que es el 1 menos alfa medio es 0,975. Es el cuantil de este valor. Por definición de cuantil ya lo vimos. Un cuantil es el valor de la variable, en este caso la variable z, que es la variable aleatoria con distribución normal estándar, tal que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor sea del 0,975. Esta es la probabilidad. ¿Cómo lo resolvemos? Pues tenemos que ir a la tabla A4 y buscar en todos los datos que hay, en todos los resultados de esa tabla, dónde está el valor 0,975. Para obtener el valor de z que nos falta, tenemos que ir a la tabla A4, que es la de la función de distribución acumulada de una variable normal, estandarizada, o sea, una variable normal 0,1. Bueno, pues aquí tenemos que localizar ese dato que nos falta, que es el cuantil 0,975. Voy a abrir una ventana para explicar qué es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es lo siguiente. En esta tabla lo que uno tiene es el valor de la probabilidad de que la variable normal, estandarizada, la variable normal z, sea menor o igual que un valor concreto. Bueno, pues en este caso vamos a usar la tabla de una forma diferente a como se ha usado hasta ahora,
y es porque la probabilidad ya la conocemos, que es 0.975. Entonces, por definición de lo que es un cuantil, lo que necesitamos es el cuantil 0.975. Bueno, pues eso es precisamente el valor de z que cumple que la probabilidad de que la variable aleatoria z sea menor que ese valor, menor o igual que ese valor, o menor, porque en el caso de una continua es igual, menor que menor o igual, sea lo que nos han dado de dato, el 0.975. ¿Cómo se localiza en la tabla? Pues localiza, este resultado es la probabilidad, es lo que está dentro de la tabla. Hay que localizar dónde está aquí dentro el 0.975 y fijarnos entonces en el valor de z para ese valor. 0.975, lo buscamos, 0.975, aquí está, 0.975, y está en la fila en el cual el valor de z vale 1,9. Como ya sabéis, la tabla tiene dos decimales los valores de z, y aquí tenemos el primer decimal, 9, y si vamos a la columna veremos el segundo decimal, que es 6, con lo cual el valor de z es 1,96, 1,96. Hemos visto que en la tabla A4 el valor de z que estamos buscando, que es 1,96, pues ya podemos resolver el problema, porque tenemos todos los datos. Solo nos faltaba el número 96, que hay que sustituir en la fórmula donde corresponda. Por tanto, la media 6,5 menos el valor de z alfa medios, que lo hemos encontrado en la tabla, que es 1,96, la desviación estándar 2,2, dividido entre la raíz cuadrada de n, que es 6. Total, nos sale que el límite inferior es 4,74 y el límite superior 8,26. Este sería el resultado, el intervalo de confianza para la media poblacional de este ejercicio. Podemos gráficamente interpretar lo que hemos hecho. Si dibujamos el histograma de esos 6 datos, nos sale, pues como está aquí indicado, es una gráfica que tiene pues una cierta parecido con la distribución normal, porque son datos que quizá tienen una distribución normal, como veremos en el siguiente apartado. Y en el gráfico de abajo tengo dibujado la función de densidad de probabilidad de una variable normal, que en este caso sería del estimador. Lo que pasa es que lo desplaza, el estimador ya no normalizado, sino en su posición normal. Cuando lo normalicé, lo que ocurre es que esta función pasaría a centrarse en el 0. Pero bueno, lo que he hecho ha sido sumarle desnormalizarlo para que se vea en la gráfica. Es decir, que aquí en el centro estaría la media muestral, que es 6,50, y el intervalo de confianza, el límite inferior, estaría en el extremo de la izquierda y el superior a la derecha. Todo el área que está debajo de la curva es justamente el nivel de confianza, 0,95. Y la suma de las áreas que he puesto aquí en verde, que están a la izquierda y derecha de los límites del intervalo, es justamente 0,05, que es el nivel de significación, la probabilidad de fallar. La probabilidad de acertar en esta predicción, en esta estimación, sería justo coincide con el área que está encerrado en la curva entre el límite inferior del intervalo de confianza y el límite superior. El siguiente caso sería cuando no se conoce la varianza poblacional y el tamaño de la muestra es grande. En ese caso se procede exactamente igual que en el caso anterior, pero en lugar de utilizar la varianza poblacional que no se conoce, lo que tenemos que calcular es la varianza muestral y en la fórmula sustituir donde estaba la desviación estándar poblacional, la desviación estándar muestral, que es la raíz cuadrada de la varianza muestral. En esta diapositiva está resumido cómo es el cálculo, pero bueno, exactamente igual que se ha hecho en el caso anterior, y la única diferencia, como se indica, que al desconocerse la varianza poblacional se utiliza en su lugar la varianza muestral, que se calcula como el sumatorio de cada valor de la muestra menos la media elevado al cuadrado, y se divide todo por n-1, el tamaño de la muestra, menos 1. Y el intervalo, pues eso, todo exactamente igual, pero cambia. Donde estaba sigma, que es la varianza poblacional, ahora aparece S, que es la desviación estándar muestral. Sigma sin el cuadrado es desviación estándar, hay que recordarlo, y sigma al cuadrado es varianza. Y lo mismo con la S. S al cuadrado es la varianza, pero en la fórmula que se utiliza no es la varianza, sino S sin elevado al cuadrado, es decir, la desviación estándar. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza.
El tercer caso que se puede plantear es intervalo de confianza para la media poblacional cuando no se conoce la varianza poblacional y la muestra tiene un tamaño pequeño, es decir, menor que 30. En esto hay dos posibilidades. Si los datos tienen distribución normal, pues no hay problema porque se resuelve con una fórmula que vamos a ver ahora. Si no lo tienen, pues hay que aplicar otras técnicas no paramétricas. La información de si es normal o no la distribución de los datos nos la darán siempre en el problema, aunque hay técnicas para comprobarlo, pero nosotros lo daremos. Bien, en este caso cambia un poco la fórmula, porque en lugar de utilizar para el estimador una distribución normal, se va a utilizar una distribución T-student. Entonces, cambia un término de la fórmula en la que se calculan los límites del intervalo. En este caso, en lugar de convertir el estimador en una variable normal estándar, hay que convertirlo en una variable T de student con n-1 grados de libertad, siendo n el tamaño de la muestra. Esto no es difícil, la transformación pues se hace de forma similar a como se transformaba la variable a una variable normal, es decir, la transformación es simplemente restar a la variable, en este caso el estimador, que es la media muestral, restar la esperanza de la variable aleatoria del estimador y dividir por la desviación estándar. Se hace exactamente igual que se hacía en el caso de la normalización a una distribución normal. Lo que ocurre es que la tabla que utilizar es diferente y aunque en la fórmula los términos críticos que aparecen son similares, el límite inferior y el superior, pero estos hay que ir a buscar a la otra tabla, la tabla de la distribución T de student. Para encontrar el término crítico en la tabla A5 tenemos que proceder de la siguiente manera. Lo que estamos buscando es T alfa medio con n-1 grados de libertad. Realmente cuando buscamos esto estamos buscando el cuantil 1 menos alfa medios, pero la tabla que tenemos no es una tabla de la probabilidad de que T sea menor que un valor, sino que sea T mayor que un valor. Así que, bueno, aunque es un poco enrevesado, en realidad para localizar en esta tabla el cuantil 1 menos alfa medio hay que buscar el término de que cumpla que la probabilidad sea alfa medios. Bueno, esto el que quiera lo puede investigar, en el libro está explicado, pero es suficiente con saber que para localizarlo hay que proceder de la siguiente manera. Primero, como estamos buscando el término T alfa medios n-1, pues alfa medio ¿cuánto es? Pues en este ejercicio 0,005 por ejemplo. Y grados de libertad nos dicen que es, si la muestra son 4, n-1, 3. Bueno, pues lo que hay que proceder siempre es de la siguiente manera. Hay que localizar la fila de los grados de libertad, que son por fila está organizado, por ejemplo, en este caso el 3, pues lo tenemos en la tercera fila, grados de libertad, y ahora hay que localizar en la columna el valor de alfa medio, que es 0,005. Y lo que nos da el cruce de las dos líneas es justamente lo que estamos buscando, sería el cuantil que buscamos, que es el término crítico para la fórmula del intervalo de confianza, que en este caso es 5,84. Es exactamente el término de 0,05 que nos haría falta para la fórmula del intervalo de confianza si fuera estos dos datos del problema a resolver. Para que nos quede claro, vamos a ver un problema con datos reales. Es el mismo ejemplo 9.13 que ya vimos antes para el caso A y ahora vamos al caso B. Nos dicen que en el caso B se desconoce el valor de la desviación estándar. Hay que calcular el intervalo de confianza, nos dan unos datos, nos da un nivel de confianza de 0,95 en el enunciado y nos dicen que no hay desviación estándar poblacional, no se conoce, así que tenemos que aplicar, para resolver este problema, hay que aplicar la fórmula que teníamos en la tabla para este caso, que es igual que el caso anterior, pero en lugar de utilizar como término crítico Z, se utiliza T. ¿Por qué? Porque en este caso el estimador no se supone que tiene una distribución normal, sino una distribución T de student, que es más apropiada para estos casos. Entonces, bueno, pues nos faltaría, tenemos que calcular en este caso la desviación estándar muestral, porque no la tenemos, ya que el enunciado no nos da
la desviación estándar poblacional, así que es un caso en el que no se conoce. Así que en su lugar usamos la desviación estándar muestral. Se calcularía primero la varianza muestral con la fórmula que ya conocemos, el sumatorio y dividido entre n-1. Tenemos todos los datos, sumamos y nos da 6,23, pero lo que nos hace falta en la fórmula no es la varianza muestral, sino la desviación estándar muestral, que es la raíz cuadrada de la varianza. Se hace la raíz cuadrada de 2,5. Por tanto, ya tenemos casi todos los datos. N también lo tenemos porque da 6 elementos en la muestra, y nos falta solo el término crítico T, que para obtenerlo tenemos que ir a la tabla A5. En la tabla A5 tenemos que buscar en la fila que indica los grados de libertad, que en este caso eran 5 grados de libertad, pues porque había 6 elementos en la muestra y es n-1, 6 menos 1, 5. Entonces en la fila 5, ¿y en qué columna? La columna nos indica el valor en este caso de alfa medios, que era 0,025. Pues buscamos en la columna 0,025 donde se cruce con 5, con los grados de libertad 5, pues el resultado es 2,57, que es el valor de t que estamos buscando. Como ya tenemos entonces el valor de t, que lo hemos obtenido de la tabla A5, ya podemos sustituir en la fórmula y nos sale que el intervalo de confianza tiene como límite inferior 3,88 y superior 9,12. Podríamos comparar gráficamente los resultados de los dos apartados, el A y el B, y ver también la diferencia en la forma de la distribución de probabilidad en los dos apartados. En el primero supusimos que el estimador tenía una distribución normal y la forma era más, digamos, con más pico. En el caso de la distribución t-student también se parece mucho a la normal, pero es un poco más aplanada en los extremos, ¿no? En las colas que se llaman. Entonces es más adecuada para casos en los que el error va a ser más grande porque hay pocos elementos en la muestra y no se conoce la varianza de la población, la varianza poblacional. Además vemos que el resultado es, en el caso del apartado B, el intervalo es mucho más amplio, cosa que es peor porque claro, lo que queremos es cuanto más estrecho, mejor, porque se van acotando los posibles valores. Aquí el intervalo estaba casi muy próximo a 5 en el caso del apartado A, cuando se trataba de la distribución normal, y en el caso del apartado B pues tiene otra forma y hay más planos las colas, pero al final las áreas son las mismas. El área encerrada en el intervalo en una distribución y otra es la misma, que es lo que nos dice el nivel de confianza. En este caso era 0,95 y la suma de lo que hay fuera de ese intervalo sería 0,05. Es decir, el área es la misma, solo que está repartida de otra manera, porque la distribución es diferente, aunque muy parecida. Se recomienda practicar en el cálculo de intervalo de confianza para la media poblacional haciendo algunos ejercicios, como el ejercicio 9.7, 9.8, 9.9 y 9.12 del libro, y de los cuales las respuestas del 9.7 y 9.9 están disponibles en el libro. Pasamos ahora al cálculo del intervalo de confianza para una proporción poblacional. En este caso, estamos suponiendo que hay un parámetro que queremos estimar de una población, por ejemplo, una proporción. Una proporción, recuerdo que era el número de elementos de la población que cumplen una condición dividido por el tamaño total de la población. Eso, por ejemplo, si en una población de personas la proporción de personas que cumplen la condición de saber conducir es del 60%, pues P es 0,6. Ese es un ejemplo de lo que es una proporción. Este método de cálculo que vamos a ver ahora solo se aplica a muestras grandes y, como ya he dicho anteriormente, una muestra grande cuando el tamaño n sea mayor o igual que 30, o algunos autores dicen que mayor que 30. En general siempre consideramos muestras más grandes que este límite para no tener problemas. Y en los problemas, por tanto, solo se plantearán para este cálculo de intervalo de confianza con muestras grandes. El estimador que se utiliza, pues en este caso sería la proporción muestral. Sería el equivalente a lo que hemos visto para la población, pero en este caso calculado sobre la muestra.
Si nos dicen tenemos un número de elementos que cumplen la condición en la muestra, se divide por el tamaño de la muestra y ya tenemos la proporción de en la muestra cuántos elementos cumplen esa condición. Se considera que el estimador tiene distribución normal. Habrá que normalizarlo también, estandarizarlo como hicimos en casos anteriores. El tamaño de la muestra es n. Todo esto se calcula como siempre con un nivel de error o significación alfa. Y el término crítico aquí, pues también como es un estimador normal con distribución normal, pues se utiliza z, que es el cuantil de 1 menos alfa medios. Y se obtiene con la tabla A4. La fórmula resumen de esto que he comentado, pues sería el intervalo de confianza, el límite inferior sería el estimador, que es la proporción muestral, menos un término en el que hay que utilizar el valor del propio estimador, n, y el término crítico z alfa medios. Y el límite superior se calcula igual, pero en lugar de restar se sumaría este término al estimador obtenido para tener el intervalo. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que P es la proporción de personas de una población que saben conducir. No podemos saberla exactamente porque no tenemos los datos de todas las personas de la población, pero sí tenemos una muestra de 100 personas. Y queremos calcular el intervalo de confianza para la proporción de personas que saben conducir con un nivel de confianza del 95%. Esto nos quiere decir que alfa, si nos dan este dato, nos están dando 1 menos alfa. 1 menos alfa igual a 0,95. Hay que calcular entonces alfa, que sería 0,05. Ahora lo que tenemos que calcular es el estimador. El estimador hemos dicho que es la proporción de la muestra. Como nos han dicho que hay 60 personas que saben conducir de una muestra de 100, pues dividimos y nos da que la proporción es de 60, de 0,6. El 60% de las personas de la muestra saben conducir, pero esto no podemos afirmar que sea cierto para toda la población. Solo lo sabemos para la muestra de 100. Entonces tenemos que hacer una estimación y lo que hacemos es estimar el intervalo de confianza, un rango, ¿no? Bueno, el término crítico z alfa medios, como siempre, en este día sería el cuantil 1 menos alfa medio. Calculamos y es el cuantil 0,975. Ya salió en un ejercicio anterior, iríamos a la tabla de la distribución normal y encontraríamos que el valor de una variable aleatoria normal cuya probabilidad de que sea menor o igual que ese valor es 0,975, que es precisamente lo que significa esto del cuantil. Si tenemos ya el valor de z alfa medio, que es 1,96, sustituimos en la fórmula, tenemos ya todos los valores, el estimador 0,6, n que es 100 y z que es 1,96 y nos da 0,5 y 0,7. ¿Qué significa esto? Pues que el límite, que la proporción de personas de la población que saben conducir va a estar entre el 50% y el 70%. ¿Vale? Este sería el intervalo de confianza y esto lo podemos afirmar con una confianza del 95%, o sea, con una probabilidad de acertar del 95%. También sugiero hacer ejercicios, bueno, en este caso solo hay uno propuesto en el libro, que es el 9.10, cuya respuesta está disponible. Y recomiendo que se intente resolver y ver si coincide la respuesta con la que se encuentra en el libro. Aunque en el siguiente apartado se explica cómo calcular intervalos de confianza para la varianza poblacional, en este curso no vamos a calcular estos intervalos de la varianza, así que, aunque está ahí para quien quiera lo pueda mirar e intentar hacerlo, pero no se va a pedir en un momento del curso. Bueno, y aquí termina la clase grabada y queda pendiente para la próxima clase terminar este tema viendo cómo se calcula el intervalo de confianza para la diferencia de dos parámetros poblacionales, como son las medias y las proporciones de dos poblaciones diferentes. Así que bueno, pues hasta la próxima.